Muy buenas tardes, queridas amigas y compañeras. Gracias por estar aquí en este nuevo capítulo y en este nuevo episodio de Mujer a Mujer. Azu les manda muchos saludos, se encuentran en un compromiso, pero aquí seguimos. Gracias por disponernos a escuchar lo que hoy nos tiene y nos quiere regalar a través de una amiga muy conocida y muy amada por todos nosotros, Olga Lucía Sánchez. Hola, Olguita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Feliz. Gracias, gracias Olguita por recibir nuestra invitación y aceptarla. ¿Quién es Olguita? Olguita sé que nació en Honda, Tolima, fue criada en La Dorada, Caldas, vive en Bogotá, es administradora de empresas, trabaja para una entidad pública con el Estado, actualmente vive en Bogotá, pero yo quiero que ella nos cuente quién es Olguita. Conta, Olguita. Bueno, em, crecí en una familia muy linda, pero pues en ese momento muy disfuncional, violencia intrafamiliar fuerte. Somos cuatro, yo soy hermanos, yo soy la tercera. Y, y bueno, era una situación caótica en casa y que me dolía muchísimo y en algún momento yo dije, alguien tiene que solucionar esto. Entonces, yo soy la tercera. Entonces hablé con el mayor y le dije, hablé con mi papá, porque mi papá era muy violento, mi papá siempre tuvo una persona, varias, aparte de de mi mamá, pero tuvo siempre una paralela a mi mamá, que con ella también tuvo hijos, tres hijos. Pero era triste ver la situación en la casa, violencia intrafamiliar, peleas, riñas, maltrato. Y yo siempre veía a mi mamá llorar y yo dije, no, pues alguien tiene que hablar. Mi hermano el mayor no hablaba, dijo que no, que le tenía miedo a mi papá. Entonces los otros estaban muy pequeños, mi hermana no, dijo que no. Entonces yo dije, yo lo voy a hacer. Y pensé que iba a ser la solución y que yo iba a hablar con mi papá. Preparé la mesa con agüita y bueno, vamos a hablar. Y mi papá llegó y ¿Qué edad cuando yo tenías le... ahorita? Ay, qué buena pregunta. Iba a cumplir 13 años. Ay, eras una nena cuando te tocó como afrontar una Mm, realidad muy difícil, ¿cierto? Muy difícil. Pero bueno, yo dije, pensé que iba a cambiar todo porque hablé con mi padre ese día y él se levantó furioso, me echó de la casa, pero antes de echarme me maldijo. Oh, Y porque pues él decía que su hija, ¿cómo le iba a decir que es lo que tenía que hacer y puede que no ser. tenía que hacer? Yo simplemente, con todo el respeto, le decía era que cambiara y que fuéramos felices todos y no fue así. Yo salí corriendo de la casa, mi mamá salió detrás de mí, yo me fui a refugiar en la casa de una amiga. Bueno, pasó el tiempo, pues igual al otro día volví a la casa, pero la relación con mi papá se enfrió, fue peor. Éramos muy distantes, yo trataba de abrazarlo a pesar de la situación y él no me abrazaba, me estiraba la mano así. En fin, fue muy duro. Yo me refugiaba, siempre yo buscaba como en la terraza de mi casa yo sentía un Dios, sabía que Dios era real, pero lo veía lejano. Entonces yo le contaba a él todos mis problemas y yo le decía, abajo, o sea, yo estaba en la terraza, ¿no? Viendo las estrellas y todo. Yo decía, abajo está eso caótico, está tenaz, un caos, ayúdanos. Pero bueno, la situación seguía y me vine a estudiar, nos vinimos a estudiar con mi hermana aquí a Bogotá y yo dije, voy a descansar. No, yo cargaba con el problema. Pero sumado a eso, había mucho dolor con mi papá. Yo sentí que mi corazón se endurecía porque llegué a sentir rabia, dolor y odio con mi papá por ver el maltrato con mi mamá, porque seguía el maltrato y un día pues Tampoco es igual. bueno, porque ¿Cómo? uno piensa que cuando sale de la situación, uno piensa que las cosas no van a seguir afectando, pero uno sigue con la carga, como tú dices, y con el dolor latente. El dolor latente, sí. Y yo sentía que me estaba enfermando. Fuera de eso, cosas que no me gustaban de mi papá las empecé a adquirir.
y yo sentía que no, por ejemplo, empecé a fumar, a tomar, que era lo que mi papá también hacía, y, y bueno, tuve una relación, un noviazgo que no fue muy bueno, pero algo que me hizo reaccionar fue que él un día me dijo, yo lloraba por todo. Entonces mi novio en ese momento me dijo, ay, usted va a ser igual que su mamá, está siendo igual que su mamá. Y yo como que caí en cuenta que era lo que también me dolía de mi mamá, que vivía yo pues, llorando por la Que lloraba y situación. no se defendía y no hablaba, nada. Sí, ella le dejaba de hablar a mi papá por tiempos. Eso es lo que veíamos en casa de mi papá. Muy buen papá, un proveedor, un comerciante excelente, un excelente papá y proveedor, pero como esposo no. Entonces, yo en esa situación ya en la universidad, ya terminando la universidad, yo sentía que estaba mal y yo seguía hablando con Dios, pero así distante, o sea, como que, ¿será que sí me escucha? No, pero yo lo hacía y un día lo reté y le dije, bueno, Dios, si realmente existes, si eres real, cambia mi corazón porque estoy vuelta a nada, yo odio a mi papá, le tengo mucho rencor, me duele la situación de de la casa, pero mi relación con mi papá seguía mal. Y así seguí. Pasó el tiempo y seguí en esa relación con mi papá. Fue cuando tuve en el 1991, me empecé a acercar más de fondo al Señor. Estuve ese encuentro personal con Jesús de Nazaret, que es el que transforma nuestras vidas y hace todo nuevo, pero es un proceso a la medida que uno se rinde. Entonces, porque cuando yo le dije eso a Dios, Él empezó a enseñarme cosas también como estas. En la oración, Él me dijo un día, ve y pídele perdón a tu papá. Yo le dije, ¿yo? ¿Pedirle perdón a mi papá? Es él el que me tiene que pedir perdón, todo lo que nos ha hecho. Sin embargo, uno termina, terminé, siempre en la oración me decía, ve y pídele perdón a tu papá. Y yo, no, 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 no puedo, no, es él, hasta que terminé obedeciendo. Y la obediencia trae bendición. Sin embargo, fui a la orada exclusivamente a eso y le dije, papá, vengo a decirle, pero así seca, ¿no? Que me perdone. Pero no me dejó hablar más cuando me dijo, pues ya era hora. Y eso me dolió, yo salí Claro. llorando y Uno, pataleando y con uno Dios. dice, vio, ¿para qué lo hice? ¿Para qué Eh, vine? No sé qué, porque es Sí, bien doloroso. yo le dije, decía, pero Dios, a ver, ¿a qué jugamos? Yo lo hice, como tú dices. Bueno, seguí, me volví para Bogotá y seguí. Ya después Dios me dio otra instrucción. Me dice, cómprale esto, este libro, un detalle. Entonces eso me pareció chévere. Empecé a hacerlo. Y bueno, nunca mi papá me dijo gracias, nada. Otro día, en esa relación así que me iba acercando cada día más al Señor, me dice, llámalo, llámalo y dile que lo amas. Entonces yo lo llamé toda linda. Pero me resistía, ¿no? Siempre me demoraba. Y hasta que terminaba haciéndolo. Entonces lo llamé, papá, y me dice, ¿qué quiere? Yo le digo, no, padre, es que llamo a decirle que lo amo mucho. Me colgó el teléfono y otra vez la pataleta. Yo salí para el baño a llorar, estaba en la oficina, yo me acuerdo que estaba, y me fui a llorar, a hacerle pataleta a Dios, y por qué esto y esto, y bueno, así seguía. Sin embargo, yo seguía en esa intimidad con Dios, hablando con Dios, y un día me pasa algo muy delicado, muy duro en mi vida, porque todo lo malo que me pasaba, yo le echaba la culpa a mi papá por la maldición que él me había dado ese día. Y Dios me dice, eso tan malo que te pasó, ve y cuéntaselo a tu papá. Y yo fui, terminé obedeciendo, me fui también para la hora y le dije, bueno, papá, esto pasó. Todo lo malo que me pasa a mí, yo siempre lo atribuyo a lo que usted hizo ese día conmigo. Pero Dios me dice que le cuente esto. Y mm, cuando yo le cuento a mi papá esa situación, pero yo no lo miraba a los ojos, era así como fría también con él. Y él en ese momento estaba de rodillas llorando. Y por primera vez nos abrazamos, me abrazó y me dijo, perdóname. Y yo le dije también, perdóname, ya con todo el corazón. Y me di cuenta cómo Dios sanó,
desde ese momento. Fue un proceso, ¿no? A la medida que yo iba siendo obediente y fue como Dios lo determinó hacer conmigo y la obediencia trae bendición. Y Dios sanó esa relación con mi papá. Por primera vez nos abrazamos, nos pedimos perdón y empezamos a ser los mejores amigos. Bueno, aparte de eso, mi papá prefería más a dos hermanos, entonces, pero a mí ya no me importaba eso, ya Dios había sanado mi relación con mi papá, pero eso mejoró mejor dicho, un porcentaje muy alto mi relación con Dios. Imagínate, Hilguita, que ahorita cuando tú decías que Dios te mandó a pedirle perdón y que tú fuiste tratando de cultivar una relación con tu papá, donde hacías regalos, donde hacías cosas a propósito, que básicamente es dar ya la milla extra, donde muchas veces Jesús nos invita, si le piden camine una, dele dos. Y se me vino a a la mente un proverbio que dice que un buen regalo calma el enojo si se da en el momento oportuno. Entonces, uno a veces piensa que el solamente cuando el otro está molesto es no hacer nada. Mira que sí vale la pena hacer cosas intencionales para poder calmar la molestia o el enojo de alguien. Y algo que tú hiciste muy importante fue obedecer a pesar de que recibiste un rechazo de tu papá en el primer momento. No dejas, no desististe. Porque a veces desistimos en el primer intento cuando alguien me dice, listo, Dios, yo ya pedí perdón, yo ya quedé lista, chao. Y no perseveramos en ese conquistar el corazón del otro. Qué lindo eso, Olguita. Cuéntanos, entonces, de ahí, ¿qué pasó con tu papá? ¿Y qué Ahí pasó más empezamos. en tu vida? Bueno, empezamos a ser, como te les dije, buenos amigos. Entonces yo escuchaba todo, él me contaba y yo le daba consejos conforme dice la palabra porque tenía pues 3 hijos con la otra persona. Dios siempre me llevó a orar, eso es importante contarles, que yo sabía esa otra persona que era paralela a mi mamá, que mi papá tuvo y que con ella tuvo 3 hijos. Y, y, y a mí no me gustaba que hablaran mal de ella, a pesar del dolor que yo veía en la casa, pero Dios me llevaba a orar por ella. Y yo decía, "Pues es que yo no puedo". Y cuando yo escuchaba algo, yo no, yo me retiraba y seguía orando por ella. Lógico que sentía dolor y por eso el dolor de lo que pasaba en la casa. Pero mira que al final yo les quiero comentar que, bueno, mi papá tuvo una situación delicada de salud. Él perdió una pierna. Él perdió una pierna y yo me acuerdo que esa vez yo le pedí a Dios un milagro. Le dije, papá, Dios, por favor, un milagro. Y Dios en un sueño me dijo, yo puedo hacer lo que sea. O sea, yo le puedo dar la pierna, yo puedo colocar, o sea, que no la pierda, puedo colocársela como sea. Pero yo voy por su alma, por su corazón. Y Cuando yo tú dices amanecí, que él perdió una pierna, fue que la amputaron por sí, algo. le amputaron la piernita porque se le taparon las arterias. No. Y él tenía diabetes y bueno. Ese fue un proceso doloroso, que donde con mi papá nos unimos más, pero Dios iba por su alma y eso me dio una tranquilidad. Y fue un proceso que Dios tuvo con mi papá, porque a partir de esa época, bueno, él se va para el otro lado, o sea, para donde la otra señora, y ya mi mamá queda con nosotros, aunque viviendo en Labrada. Mi relación con mi mamá fue muy buena, muy buena. Yo la defendía a ella, entonces ella se refugiaba mucho en mí. Y fue muy especial, pero quiero contarles esta parte también con mi papá, al final de mi papá. Mi papá decide dejar a mi mamá, no separarse legalmente, pero sí se va para el otro lado porque mi mamá le puso un ultimátum, allá o acá, y mi papá se fue para el otro lado. Y después se le complicó la otra pierna al tiempo y mi papá llega al hospital, a la clínica, y unos días antes, 3 días antes de irse mi papá, bueno, mi papá se reconcilió con mi mamá, le pidió perdón a ella, pidió perdón a los hijos. Eso, todo ese proceso fue muy lindo porque, como les dije, mi papá éramos muy buenos amigos y él me consultaba todo y Dios me fue guiando, nos fue guiando para hacer lo que él quería hacer en el corazón de mi papá y fue que él recibiera a Cristo también en su corazón. Pero el regalo también fue que la otra que mi papá tenía, también recibió a Cristo en su corazón.
Por eso Dios me permitía orar, orar por ella, concluyendo esa partecita. Porque Dios dice en su palabra también que oremos por los enemigos. Y en ese Sí. momento ya era la enemiga, o sea, fue duro. Y ese fue, Dios hace cosas maravillosas. Y en medio de todo eso, mi papá, tengo la certeza que mi papá se fue con el Señor porque me permitió también verlo partir con Dios en cuidados intensivos. Dios me mostró una imagen, una visión que mi papá se iba en el hueco de su mano feliz. Pero ya mi papá, lógico, todo fue un proceso de sanidad, de restauración, de pedir perdón, de reconciliarse con Dios y con la familia. Bueno, mi madre, O una sea mujer que muy ahorita valiente, Dios sí nos puede regalar esa restauración entre padres e hijos. Porque total, uno muchas veces piensa que eso tal vez no puede ser posible o a veces como hijos nos frustramos o como padres nos frustramos en nuestras relaciones personales y pensamos que eso no va a ser posible, pero Dios sí lo hace, dejando todo es atrás. perseverar, perseverar en esa Ujú. intimidad con Dios y Muy en esa importante. oración, porque es la familia que Dios nos ha dado. Les quiero contar también que al principio, devolviéndome un poco, yo le decía a Dios, ay, ¿por qué me tocó esta familia? Cambia a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, porque los preferían era a ellos. Cambia mi familia. Y yo le veía que me veía quejando hasta que un día Dios me dijo, cambia tú, cambia tú. Y ora por ellos. Y empieza esa relación con Dios más a fondo y Él va cambiando nuestros corazones y también va haciendo la obra en nuestras familias. Entonces es hermoso. Mi madre, ahora paso con mi mamita. Mi Listo. madre, la parte de mi mamá era perdonar. Y también ella, una mujer de Dios, también con esa relación con papá Dios, ella aprendió a perdonar. Aprendió a perdonar la otra de mi papá, a mi papá. Y mamá empezó a florecer, porque había paz en su corazón, no había rencor. Y algo que mi papá era un comerciante también muy destacado, disciplinado, de eso aprendimos esos principios de disciplina, de trabajo, de honestidad. Pero mi papá con mi mamá, como les digo, no había como esa con ella. Incluso no era muy mm, bondadoso con ella. Entonces yo una vez le dije a mi papá, a mi mamá, perdón, mamá, a mi mamá le encantaba viajar y yo veía que mi papá no le gustaba viajar con nosotros ni con mi mamá. Entonces yo le dije a mi mamá, ay mamá, tranquila que cuando yo termine de estudiar, y trabaje, mamita, yo la voy a llevar para donde usted quiera, mamá. Y esa promesa, Dios nos la concedió. Fue un regalo de Dios. Y con mi mamita, efectivamente, cuando yo empecé a trabajar, Dios empezó a regalarnos viajes y para mí era la mejor, con la mejor compañía para viajar, porque nos gusta lo mismo, nos gusta, disfrutamos de todos los detalles, que el pajarito, que la flor, que el arco iris, que el viento, que donde sea, todo. Resulta que dentro de ese proceso, Dios me habla en esa relación, porque Dios nos habla siempre, las situaciones que uno debe de estar como distraído. Y cuando nos distraemos, pues no estamos atentos a la voz de Dios. Y a veces sí la escuchamos, pero no le obedecemos. Bien pasa. Sí. Y la obediencia trae bendición. Y Dios me dice en el 2019, ya es momento de ir con tu mamá a Israel. O sea, ya es el momento de ir con tu mamá a Israel. ¿Y era un anhelo de tuyo y de tu mami? Más de mi mamá. Más de tu mamá. Pero yo no sabía que era tanto el anhelo. O sea, yo simplemente, cuando Dios me da esa orden, yo primero le dije a Dios, pues yo hago cuentas y a mí eso no me cuadra por ningún lado. Entonces yo le dije, Señor, pues no, 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 no hacía nada. Volví ahí y el Señor me recordó 3 veces. Y la tercera, que me decía siempre, yo soy tu proveedor. Y yo no me alcanza. Y la tercera o sea, me quebrantó el Señor, me quebranté y yo dije, Señor, perdóname. Tú eres el dueño de todo y como tú quieras, pero dime cómo. ¿Cómo llego allá? Sí. Y Dios, el plan perfecto. El plan perfecto y era la voluntad de Dios. Entonces viajamos, como algunos ya saben, viajamos a Israel. Pero cuando yo leí la noticia a mi madre, ella me dice,
yo pensé que me iba a morir y no iba a conocer Tierra Santa. Y yo, wow. Y la familia, wow, ¿cómo así? Así de arraigado estaba, así de ese anhelo. Y bueno, nos fuimos y cuando llegamos a Tel Aviv y todos felices y no, que Tierra Santa y todo esto tan hermoso. Y bueno, yo le dije a mi mamá, no le deja contar a las amigas. No, no, le contó a todas las amigas y esas hacían fila para llevarles oración y ponerlas, para ponerlas en el muro de los lamentos. Bueno, llegamos allá. Y el segundo día de Tel Aviv nos trasladan a Nazaret y el segundo día nos llevan donde eh, vivió María, José y mi mamá empieza a recrearse. Yo la vi, estaba tan emocionada mi madre con Nazaret, pasaron tantas cosas lindas y ella, cuando ella empieza a decir, el guía nos decía, aquí vivió María, allí José y ta, y empieza mi mamá y se empieza a quebrantar y dice, Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor creció, jugó y lloraba. Y yo también o sea, nos inundamos del Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo. Y empezamos, íbamos caminando por las calles de Nazaret con el grupo, era un grupo pequeño de 11 personas, y éramos cantando esa alabanza, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. A las dos nos encantaba alabar al Señor y orar, pero alabar al Señor, eso nos salían canciones siempre, alabanzas. Y felices, y ya cuando nos reunieron, ya nos preguntaron qué nos había gustado, cómo, pues, qué habíamos sentido, bueno. Mi mamá dijo, ah, este es el mejor regalo que Dios me ha dado, ahora me puedo morir. Literal, dijo así. Así, sí. Bueno, estamos bien de tiempo. Voy a contarles algo importante Tranquila, que tranquila pasó. que yo te lo calculo. Bueno, es que esto es importante porque mi mamá quería, ella también, muy, de muchas amigas, igual que yo, que Dios nos ha regalado, ella quería llevarle regalos a todas. Y yo, mamá, primero, la No, maleta, no, hombre. no. Segundo, los recursos, pues igual, mamita, o sea, no, hay que ser medidos y esto y esto. Se me puso como triste. Y yo, ay, Dios, ahora cómo la contento, Dios mío. Entonces, bueno, le compré un chal así que decía Nazaret, y ya le cambió el rostro. Y yo dije, pero mamá, ¿sabes qué? Dios nos va a dar algo, algo para todos. Pero a mí eso me salió de la boca, o sea, si Dios lo puso en mi boca, Dios nos va a dar algo para todas sus amigas y las mías, mamá. Y entonces fuimos caminando, seguíamos, y cuando entramos a un lugar que habían semillas, y yo no sé, yo fijé la mirada en las semillas de mostaza. Y entonces le dije al guía que preguntara, por favor, que cuánto me vendían. Y entonces hasta que, bueno, me vendieron un paquetico. Yo, hasta cuando lo tuve en las manos, yo ya sentí, o sea, la revelación. Ese es el regalo. Y yo, mamá, este es el regalo, las semillas de mostaza para las amigas. Y dice ella, ¡ay! Y entonces, ¿cómo? Entonces yo le dije, pero ¿y cómo lo vamos a empacar o cómo lo vamos a hacer? Y dice, no, pues en unos frasquitos transparentes de vidrio y entonces le ponemos el corchito y entonces le ponemos una cintica dorada y entonces y yo, ¿y qué más le ponemos? Un mensaje y empezamos las dos a cantar. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Y felices. Y les cuento que ese fue como el recordatorio y ha sido para dárselos a muchas personas Sí. y saco y saca y saco y saco las semillas y no se acaban. Ahí están, sigue el paquetico y saco y tengo Sabes que que darle. muy afortunada porque sacar o entrar semillas de un país, Ah, porque me consta, a una amiga le hicieron de Colombia a Costa Rica, no le dejaron entrar ni una semilla. Yo decía, imagínate. que te las hayan dejado traer, entrar a Colombia es una gracia de Dios. Pues sí, y ese fue el detalle que ya ahora les voy a contar. Al otro día sí es un milagro de Dios. Todos, Dios es un Dios de detalles, es un Dios maravilloso, sobrenatural. Al otro día, ya estábamos, íbamos para el Jordán, vestidas de blanco, temprano, nos recogían a las 6:30, pero mm,
algo importante que quiero decirles, cuando parte mi papá con Dios, yo le hago una oración a Dios y le digo, ay, ayúdame a honrar a mi mamá, enséñame a honrar a mi mamá, enséñame a honrarla. Pero yo pensé que lo estaba haciendo bien, pero no. Pero fue una oración así que salió y empieza Dios a enseñarme tantas cosas, el corazón de mi mamita, lo que ella necesitaba, o sea, y empecé también a ser obediente en lo que podía, y parte de eso fue el viaje. Y, y abrazarnos, y jugar, y disfrutarnos, ¿sí? Y escucharla. Porque uno a veces, yo por ejemplo a veces decía, ay, pero mi mamá habla mucho, o tal cosa, o volvió a repetir lo mismo. Y decía, no, o sea, Dios me decía, escúchala, escúchala. Y yo, ay, Dios, gracias, empecé a disfrutar todos esos momentos. Y bueno, cuando ya, entonces ella me dice, mami, la hora, yo, mamá, son las 6:05, algo así. Y le dije, ya vienen por nosotros, ¿quieres algo? Entonces me pidió algo, entonces yo fui a ir dentro del cuarto. Cuando yo veo que mi mamá se me está desgonzando en la cama, en el cuarto, yo pensé que me estaba haciendo cucharita, porque eso era lo que hacíamos también de la felicidad, a veces nos arrunchamos y hacíamos cucharita. Cuando yo lo que recuerdo es en cámara lenta, que mi mamá se me fue así, desgonzando en la camita. Ella no gritó, ella no dijo nada, pero yo le vi ya su piel diferente y yo dije, Dios, ¿qué está pasando? Y cuando pum, reposa ella su cabecita en el colchón, porque la almohada estaba en el otro lado, fue el último suspiro. Le digo yo a Dios, por favor, no te la lleves. Por favor, no, por favor, no. Y Dios, mi hijo es mía. Ah, porque yo dije, mi mamá, y mi hijo es mía. Y yo, sí, pero no te la lleves, por favor, todavía no. Nos falta mucho por hacer. Y salí corriendo para que nos auxiliaran. Vinieron inmediatamente porque Nazaret es pequeño. Vinieron los paramédicos y yo salí. Yo no quise volver a entrar al hotel en ese momento. Yo no quise volver a ver a mi mamá. Los paramédicos me dicen, pero antes de eso, yo siempre vi el hotel como un primer piso, pero cuando yo salgo veo como unas ventanas, tres ventanas, y yo era así orando y cuando yo volteo a mirar así las ventanas, habían personas en cada ventana, una persona orando y me hacía así. Y cuando ya me dicen que mi mamita ya se fue, que era un infarto fulminante, literal yo doblé rodillas y le dije, Señor, yo me rindo a tu soberanía y acepto tu voluntad, pero ayúdame, ayúdame. Y yo decía esto, o sea, ¿cómo? Ayúdame, o sea, yo me siento sola. Y él ya me había dicho, bueno, espero que nos alcance el tiempo, porque en ese hotel, un hotel muy bonito, pequeño, todas las habitaciones tenían un nombre hebreo, pero a nosotras nos dan una habitación que decía Olga. ¿Verdad? Yo le pregunté al Señor, pues el que nos estaba llevando las maletas, y yo, ¿por qué Olga? Todos tienen nombre hebreo, ¿y por qué Olga? Y él me hace una miradita, una sonrisita así como desde las películas, esas que uno dice, aquí hay algo. Pero yo mire, o sea, yo dije, no, Dios, yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, tú eres mi hija amada. Y es una señal que tenemos, que Dios me ha dado cuando yo le digo, o sea, cuando Él me quiere decir que estoy en la voluntad de Él. Perfecto. Digo, ay, aquí van a suceder cosas maravillosas y yo feliz, yo soy así toda emotiva. Y cuando yo veo en Olga y abajo, bajo mi mirada está el número 111. Y eso también me causó como curiosidad. Yo no soy nada de numerología, si saben nada, nada que ver de eso, pero me causó 111, ¿qué es? Yo tengo una foto que estoy así, haciendo así. Cuando Dios me habla y me dice, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo estoy con ustedes. Dios, ay, está haciendo cosas maravillosas. Y qué más maravilloso que el regalo de la salvación y la vida eterna y tener la certeza porque de que están esos seres queridos con nuestro Padre, porque recibieron a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el mejor regalo. Aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso y a veces se nos olvida y nos perdemos de esos momentos hermosos que Dios nos regala.
La vida es de momentos, o sea, hay que disfrutar esos momentos con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestras amigas. Dios tiene el control de todo y a Él le plació de esa manera. Y empecé, o sea, yo le dije, yo sentí, quiero decirles que yo conocí al Espíritu Santo, pero en persona pude conocerlo mejor allá, en esa situación. Mm. Porque esa oración tan simple pero tan poderosa, me rindo a tu voluntad y acepto tu soberanía, pero ayúdame. Yo sentí cómo el Espíritu Santo me levantaba. Él dice que nos ayuda en nuestras debilidades, que nos consuela y yo sentía el consuelo de Él. Y una cosa que también es que yo sentía aquí en mi corazón, mi voz, pero era desde aquí adentro, una alabanza que, que era a todo momento esa alabanza que alegraba mi corazón en medio de esa tristeza, porque era tristeza, lógico, dolor, pero al mismo tiempo había el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Estas canciones son como ríos de agua viva. Yo siento gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva y en mi ser. Y yo, era mi voz, pero era desde aquí adentro. O sea, no había casi ni desde mi corazón. Yo decía, todo es sobrenatural, Señor, pero tú eres real y tú eres bueno. Y Dios me dio la sabiduría, le pedí a Dios sabiduría para hablarle a mis hermanos, que esto nos uniera y yo le pedí algo a Dios. Yo dije, este momento que yo vi partir a mi mamá contigo, Señor, ayúdame a verlo con tus ojos y que pueda ser para tu gloria y para tu honra y poderles hablar de lo maravilloso que eres tú, Señor, y poder mm, que muchos lleguen a Cristo. Y así ha sido, y así fue, porque a mí me tocó seguir el peregrinaje, porque yo tuve que, bueno, Dios mandó una cónsul excelente que me, ¿Verdad? ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue esa compañía de Dios en ese momento? Porque yo no me imagino si uno en la misma ciudad, en el mismo país, está afrontando una situación de esa. Yo no me imagino afuera en un país no, pues es que eso es como este. como un sueño, no sé, es como eh, Dios apareja todo, porque pues Él tiene el control de todo, pero ¿Mm? llega la cónsul, lógico, el líder, el guía más bien, el guía, era el único que sabía hebreo, y bueno, llama, bueno, y mira Dios tan bello también, porque el seguro de mi mamá yo no se lo compré en Colombia, yo se lo compré en la agencia que Dios aparejó todo en Barcelona, pero Sí. era con el mismo guía. Entonces el guía hizo todo, yo no tuve que hacer nada. Entonces llamó a la cónsul, llegó al hotel, pero eso fue rápido. E incluso ella estaba con la familia que la estaban visitando, llegó al hotel y me dice, Olga, lo que necesites y empecé todo. Entonces ella me dijo, un momento, me dice, Olga, ¿qué quieren? ¿Repatriación? ¿O qué quieren hacer con tu mamita? ¿O cremación? Entonces yo llamé a mi familia. Entonces mi familia, bueno, aprobaron que fuera cremación. Yo le cónsul, se llama Marcela, la cónsul, cremación. Sí, me dice, ok, ok. Y al momentico llama y me dice, Olga, por ser cultura judía, no hay salas de cremación. Ujú. Yo me quedé callada igual. Al rato me llaman y ella me dice, Olga, un milagro. Apareció, mira todo. Apareció, ella misma dice, un milagro, apareció una sala de cremación entre Tel Aviv y Nazaret, Nazaret, Tel Aviv. Y bueno, así se hizo. Ahí teníamos que estar 8 días. Yo seguí en Israel y yo le pedí a Dios, llegamos a Tel Aviv de regreso. Yo iba a salir de Nazaret y no iba a ver más a mi mamá. No quería ver a mi mamá. Yo entre mi corazón no la vi, pero mi familia me pidió algo especial. Y entonces pero también dentro de los planes de Dios, porque pude saber dónde estaba mi mamá, que era en un hospital que se llama La Sagrada Familia, creo que también. Y mi mamita estaba ahí. Y bueno, en un momento cuando abrieron la puerta, yo no la quería ver, yo dije que no.
simplemente mi familia quería algo de la unción, o sea, que fuera un sacerdote. Y había que conseguir la consulta, tenía que conseguir un sacerdote que hablara español, todo era así, y se hizo. Y abrieron la puerta y yo veo parte de mi mamá, los pies, y ahí me derrumbé o sea, ahí ya, yo, Claro, Dios, y doblo rodillas y empiezo a orar y otra vez, Señor, tú eres mi fortaleza. Y Dios, abro los ojos y empieza, veo los árboles, yo no sé qué eran, árboles, pero aplaudiendo. Y hay una promesa que Dios me ha dado y lo que les quiero comentar también con respecto a eso, Dios es suficiente, Dios es suficiente. En Él estamos completas y Él es suficiente. Porque yo le decía, estoy sola cuando pasó en el momento que me dijeron, yo estoy sola, yo estoy contigo, ya me lo había dicho. Él está siempre con nosotros. Pero en esos momentos difíciles si uno cree que está solo, y más yo en un país y también sin el idioma, sola, pero estaba con Él es suficiente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, doblé rodillas en ese momento y vi esos, dice en Isaías, les quiero leer esa palabra, ¿sí? ¿Les parece? Que es la palabra que me ha acompañado también. Eh, Isaías 55:9. 8:9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes de la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Mira lo que dice acá. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán los árboles del bosque. Eso me llenó, o sea, otra vez el Espíritu Santo cargándome, literal, y me daba nuevas fuerzas. Y mira, salimos de Nazaret, entramos a Nazaret alabando al Señor y sí. salimos de Nazaret alabando al Señor. Aún en Bien. medio de un Sí, momento difícil, así es. el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo decía, es que yo misma decía, wow, o sea, yo sé, me duele mi mamá, pero mi mamá está contigo y eso es otra cosa. Yo decía, Señor, gracias por todos los años que me la prestaste. Gracias, gracias por todos los momentos felices. Y está contigo y ese es el mejor regalo. Está contigo, Señor. Gracias. Entonces, es la actitud también de dar gracias por todo al Señor. No es fácil, pero con Dios lo podemos todo. Él es suficiente. Él Yo es creo, Isa, que suficiente. eso es una parte muy importante porque independiente, todos en algún momento o lo podemos estar pasando, hemos pasado, vamos a pasar por un momento de prueba, de tribulación, ¿cierto? De dificultad. Y, y uno lo que pocas veces tenemos es una, ¿cómo se dice? Una buena actitud, pero tenemos el gozo del Señor, el cual nos ayuda a atravesar en medio de esa prueba, tribulación o esa dificultad. Y, y creo que es lo que menos buscamos. Creo que es una lección muy bonita porque siempre está disponible el gozo y la fortaleza del Señor para nosotros en medio de eso. Si hoy estamos atravesando una dificultad que pareciera que no podríamos, es el tiempo yo creo que de ir y de reconocer que su gozo está disponible y está a la puerta, yo creo que llamándonos para decir, aquí estoy, ¿cierto? Siempre. No es fácil, ¿cierto? Pero yo creo que es algo que se debe buscar, es algo que debemos de ser más que conscientes, propositivos. Y aún en medio de esa tribulación, decirle, no soy capaz, pero yo sé que tú me puedes dar gozo en medio de. Creo que todos en alguna vez lo experimentamos o lo queremos o estamos pasando por algo. Y si estamos pasando por algo tal vez similar a lo de Olga o tal vez diferente, es el tiempo de saber que el gozo del Señor es nuestra fortaleza en medio de.
y creo que todo cambia. La perspectiva, la actitud, em, todo, el modo en que suceden las cosas, porque parece como que si todo cambiara, pero es porque ponemos los ojos en la persona correcta. Qué pena, Olguita, continúa. Sí. Gracias, Clarita. Sí, es enfocadas en Él, Ujú. enfocadas en Dios, porque fácilmente nos enfocamos, pero tenemos que estar como vigilando eso, en el problema, en el dolor, nos quedamos ahí, pero Él dice que lo miremos a Él. Jesús de Nazaret es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Sí, Es a Él, enfocadas en Él, porque si el dolor está, la situación está delicada, triste, pero me enfoco en Él, me refugio en Él, descanso en Él. Nuestra alma solo haya descanso en Él, ¿sí? sí, de acuerdo. Ujú. Solo en Él. Entonces, bueno, ¿Lograste traer entonces a tu mami a sí, Colombia? llevé todas las cosas, todas las oraciones al muro de los lamentos, pero mira que yo estaba en el hotel ya en Tel Aviv y yo había conocido una niña con mi mamá cuando íbamos a otro viaje ese mismo año. Y esa niña era israelí, fue la invitación que ella, israelita, jovencita, nos dice, ay, quedan invitadas a Israel. Y yo le dije a mi mamá, Dios nos está invitando a Israel, esa fue la primera invitación. Allá nos íbamos a encontrar con ella y efectivamente me encontré con ella, pero mi mamá no estaba. Y fue un momento muy especial porque una israelita, israelita, nos abrazamos, ella me ayudó en muchas cosas, pero va y me presenta, quería presentarme a su papá, que israelita, israelita, ese sí solamente hablaba hebreo, y él sin conocerme, y ella me dijo, yo no le he contado nada a él. Y él me abrazó Oh, y me decía, chalón, chalón, y él lloraba, y yo lloraba con él. O sea, y yo decía, o sea, yo sentía como el amor de Dios y como en tu su papá lo tierra. abrazaba. Ujú. Y bueno, yo en el hotel entonces yo dije, Dios, ¿yo qué hago? Tenía que esperar las cenizas de mi madre. Y las cenizas llegaron, fue otro momento así de quebrantamiento. Llegaron en una noche, a las 8:30 de la noche del otro día que viajábamos, salíamos de Tel Aviv para Barcelona. Entonces fue un momento, pero igual, es clamar a Dios, es rendirnos a Él, Él sabe cómo estamos y es decirle, te entrego este dolor, esta tristeza, ayúdame. Y Él nos levanta y nos da nuevas fuerzas para continuar y cumplir lo que Él nos ha encomendado en esta tierra. Y bueno, yo seguí el peregrinaje, fui al Muro de los Lamentos, a Jerusalén, pasaron también cosas, Dios me enseñó muchas cosas allá, me quedé dormida debajo de los olivos, de los árboles, en el Monte de los Olivos, y eran momentos así como tan especiales con Dios. Me dolió la situación de Jerusalén, no sé, algunas cosas, yo sentí carga espiritual, orar por ellos y lloré, yo le dije, Dios, porque estoy llorando a la salida de Jerusalén. Y no era por mi mamá, no era, era dolor por su pueblo Israel. Y entonces él me llevó una palabra, ya, Lucas, creo que es, bueno, se me olvidó, Lucas, donde dice que Jesús lloró por Jerusalén, ¿sí? En fin, momentos, y después ya regresé para seguir me tocó hacer como el duelo, mi sobrino en París quería también que yo llevara las cenizas y hacer el duelo con él, porque mi mamá lo amaba mucho y él también amaba a mi mamá. Entonces era como ese tiempo, pero era mostrando siempre la gloria de Dios. Y este testimonio ha sido bonito porque para la gloria de Dios. ¿M? Entonces, bueno, después ya regresé, ya Dios aparejó todo, unió más a la familia y, y bueno, ya con mi mamita, ya sigue la situación con perdón, aquí con la familia ha sido también un proceso, Dios conquistando sus corazones y bueno, ¿qué más les cuento? Dios en la Quería parte, preguntar, Olguita, algo. dime, Mm, ¿Hace cuánto murió tu mamá, más o menos? hace 6 años, va a ser, hace 6 años y medio. ¿Y tú vivías con ella o no? Ya a la final tú pasabas era mucho tiempo con ella. Sí,
Yo viajaba mucho a la hora cada fin de semana, era un desgaste. Sí, Mi mamá porque me era viajar de decía, Bogotá a La Dorada. y yo tenía una jefe que no me podía salir más temprano, pedirle más temprano, no. Entonces yo sentía dar una milla más, porque Dios me mostraba cómo estaba el corazón de mi madre, y yo llegaba allá y también esos detalles, cómprale esto, llévale esto, haz esto con tu mamá, visítala. Entonces yo decía, no me importa, y mi mamá me decía, mamita, yo la veo agotada, y yo, no, mamá, Dios me da nuevas fuerzas, y ya, y seguíamos, ¿sí? Vale la pena dar esa milla más, vale la pena. Y otra cosa que les quiero decir, uno siempre que parte un ser querido, uno cree que pudo haberlo hecho mejor y claro que sí, lo podemos hacer mejor. Pero eso está también dentro de la misma naturaleza y no es entrarse uno con culpas. Perdóname Dios, pude haberlo hecho mejor, pero me esforcé y gracias. Perdóname y sigo, como dice la palabra, prosigo a la meta, De prosigo a la acuerdo, meta, de acuerdo. ¿sí? Creo que Y cuando porque hay no esa somos idea perfectas. del deber cumplido y cuando Dios conoce la intención, así tengamos dificultades, Él sabe para qué lo hacemos. Sí, Olguita, y es importante, perdón, muchas- una cosita, sí, honrar a padre y madre, sí, de honrarlo, acuerdo. Sí, honrarlos, son los padres que nos dio. Yo ahora bendigo siempre desde que Dios me enseñó, yo bendigo y le doy gracias a Dios por la familia que me ha dado, bendigo mi familia, bendigo, todos somos diferentes, pero somos únicos para el Señor, somos especiales, bendigo y bendigo mi familia, bendigamos siempre la familia que Dios nos ha dado, bendigámosla, es un regalo de Dios y a Dios le plació dárnosla así, punto, sí. ser agradecidos. Olguita, entonces después de esos 6 años, porque imagino que tú eras compinche con tu mamá, ya no tienes papá, me imagino que tienes hermanos, no sé si tienes sobrinos, pero en teoría eres una mujer sola, ¿cierto? Pero no estás sola. ¿Qué nos puede hablar Olguita de una mujer que básicamente te toca vivir en Bogotá, solita, hacer todas sus cosas y llevar un día a día? Porque a veces pensamos que no es posible, que no se va a poder. ¿Por qué? Porque supeditamos, no sé si tienes pareja o no, no sé si tienes hijos o no, creo que no. Pero es como que nos hables de esa parte como mujer y cómo ha sido Dios, ¿cierto? En tu vida en ese aspecto. Porque a veces nosotros como mujeres siempre y las personas ponemos nuestra esperanza en que el otro es el que va a solucionar nuestro entorno, ¿cierto? Nuestra vida, el que me hace compañía, o si yo tuviera esposo, hijos, familia, casa, carro, beca. Pero a la final todo se resume en una misma persona y es Jesús en nuestras vidas. Yo quiero que hables un poquito de ese aspecto, por favor. Gracias, Carita, sí. Mm, Dios es la fuente de felicidad. Dios es la fuente de felicidad. Y a Él debemos ir todos los días. Y Él nos llena. Entonces, para mí ha sido rendición todos los días. Em, Siempre anhelé, o sea, todavía no he muerto, entonces todavía puede suceder, pero casarme. Pero, claro, también habían muchos temores que Dios fue sanando y sanando mi corazón con respecto a eso, por lo que yo veía a mi familia y veía alrededor. Entonces eran como hogares como fachadas, le decía yo. Pero Dios sanó mi corazón con respecto a eso, porque cuando Cristo está en una relación, o está en un matrimonio, está en la vida de uno, marca la diferencia. O sea, problemas siempre van a haber, pero ahí vamos aprendiendo y Dios va moldeando nuestro carácter, ahí vamos aprendiendo a depender más de Dios. Entonces, eh, pero cada año yo le decía al Señor, este año me caso, este año Sí. me das mi esposo, Señor, y lloraba y le pedía varias cosas espirituales, familiares, ta, 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 y, y en la parte laboral también, ta, ta, y él fue cumpliendo varias cosas, ha ido cumpliendo Dios, pero es él, es a la manera de él. Entonces yo cada año, y no me casaba, se me volvió un ídolo y me frustré, Qué se me volvió un importante. ídolo y yo, cuando yo me empecé a ver era como ya casi, o sea, como amargadita. Y yo, no, 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 esa no soy Porque no yo. venía, Sí, ¿cierto? porque no venía este año y este año y este año. ¿Y qué pasó con este año? Sí han llegado pretendientes, pero también es otra cosa. La segunda decisión más importante con la que uno tiene que tomar en esta vida, eso creo yo, es con quién me voy a casar.
de acuerdo. Pero resulta que sí, y bueno, Dios, yo consultaba con Dios, las personas que se me iban acercando, y Dios rotundamente en uno me decía no, el otro no es, y y así. Y yo decía, pero ahí fue cuando me frustré. Yo me llevo tantos años, entonces él me llevó un día, les quiero contar, esto es hermoso, ya va a ser el tiempo. Me llevó sola a Providencia. Me llevó sola a Providencia. Yo tengo una amiga en San Andrés y ella me invita y va hoy, pero esa vez nos íbamos para Providencia Para y las que no, no ella. saben, es una isla en Colombia, San Andrés. ¿Cómo? Ah, San Andrés Bueno, Isla, sí. ajá. Una isla bonita. Y me lleva a Providencia y me lleva sola. Porque mi amiga el día antes me dice, ya no puedo ir. Y yo voy sola. Y bueno, entonces íbamos en un barco y todos iban en parejas y todo el mundo me decía, ¿y sola? Yo sí, sola. Llegué al hotel sola, sí, sola. Entro a la habitación y tremenda habitación que me dan de pareja, o sea, una cosa espectacular. Abro la ventana y ese mar y ese paisaje, y yo dije, pero a ver qué está pasando acá. Doblé ¿Dónde rodillas, está? y dije, ¿a dónde está? Y doblé rodillas y le dije, Señor, ¿por qué estoy sola acá? ¿A dónde está? Entonces, sí que me dice el Señor, mira lo que me dice. Me he revelado a ti como padre, que fue lo primero que él sanó mi relación con Dios, con papá, para sanar mi relación. Me he revelado como Señor de tu vida. Me he revelado a ti como amigo fiel que soy. Ahora quiero que me conozcas como esposo. No, Pues les quiero decir, amigas, que es el mejor esposo, mejor. que llenó mi corazón y me quitó la bobada. Me quitó la bobada. Porque, porque yo estaba, o sea, no es que ustedes, mejor No te dicho, quitó la idolatría. la Ajá. idolatría de la bobada. Sí, claro, Sí, porque en yo serio. idolatré el deseo, el sueño El anhelo. pero Ajá. mire, amigas, ¿verdad que Dios es suficiente y Él llena esos vacíos porque son vacíos? Y mira que en esa isla me consentía, no me conocían y no me llevaban regalos, frutas, me decían reina, princesa. Yo decía, y el aire me tocaba y el Señor me decía, yo te amo. Los pececitos me sonrían, se acercaban y era Dios en todo diciéndome, yo te amo, yo te amo. Y me decía esa, y me llenó, me llenó y me llenó y me sigue llenando y me sigue sorprendiendo. Él es el mejor esposo, es lo mejor, en él estamos completas. Mira, mis amigas, algunas me dicen, Olga, pero ¿por qué viajas tanto? Bueno, viajar con Pues, mi mamá. Pero ¿qué pasa? A mí me sí, sí, invitan, yo veo que viaja más que yo y pero que todas. yo no sé, ver, ay, sí, pero Me bueno, encanta. eso es algo, yo les quiero comentar, porque es Dios que pone el querer como lo hace en mis amigas y me invitan. Y me salen unos pasajes, pero re baratos. O sea, es que, y cuando me salen un poco caro, alguno me salió una vez caro, Dios después, algo pasó, el vuelo se demoró y yo pedí reclamación y me dieron la plata. Así, ese es el Dios hermoso que tenemos. Ese es tu papá, tu amigo, tu Mi esposo Señor, mi y esposo, Señor y mi Señor. proveedor. Así Y, es. y mi proveedor. Porque también les quiero decir que en esos tiempos, o sea, yo le dije al Señor también cuando, Señor, enamórame de ti. Todos los días le digo, no me dejes distraer, ayúdame a estar enfocada en ti. Y Señor, también aprendí algo. Yo quiero lo tuyo, quiero tus planes. Ya, porque yo hacía también una lista mía y sí, es bueno, es válido, Dios hace como quiere. Pero a mí entendí también, Señor, yo quiero tus planes, yo quiero lo que tú soñaste para mí, yo quiero lo que tú pensaste para mí, lo que tú quieres de mí, tu propósito en mi vida. ¿Y sabes que viaja uno más liviano? Muchísimo, porque Dios lo sorprende a uno. Sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Yo siempre digo, wow, ¿esto qué pasó? Y detalles y cosas hermosas. Y digo, wow, esto es maravilloso, Dios. Tú eres bueno y tú eres fiel. Y me permite dar testimonio de, de su fidelidad, porque yo digo, soy infiel, porque todos somos pecadores, vamos a Él nos perdona, pero aunque somos infieles, Él permanece fiel. Y es, Y Él quiero sigue. decirles otra cosa que también Él me apasionó por Él. Yo dije, Señor, yo quiero lo tuyo, lo verdadero y lo eterno. Quiero enamorarme cada día más de ti y quiero servirte con todo. Quiero
Yo cuando conocí en La Dorada, que ese es otro tema en La Dorada, que Dios me Bueno, lleva para La Dorada. cuéntanos Un en segundo. dos Bueno, minuticos. yo estando aquí en Bogotá, trabajando, bueno, ya no trabaja, no estaba trabajando y estaba buscando y Dios aparejó todo para que me fuera para La Dorada. No me quería ir para La Dorada, pero Dios aparejó en su infinita misericordia. Yo no me quería, me rendía al plan de Dios que estaba entendiendo que es el Vaya para mejor. allá y usted, no. Y yo no, y él sí. Y ya me lleva ya 5 años a trabajar, pero a trabajar, me dice, quiero que me formó en una congregación, me formó y todo, pero me dijo, yo te quiero allá afuera, que le sirvas a la comunidad. Evangelismo. Pero Sí. yo no entendía eso y yo decía, ¿cómo es eso? Y yo me fui para allá. Bueno, Dios empezó a entregarnos. Yo dije, ¿yo qué hago? Pues orar. Fue a orar y yo por esto, por esto, por la cárcel, por la Fuerza Aérea, por los comerciantes formales, informales, por los vendedores ambulantes, por todo lo que el Señor en la terraza, ese ha sido mi lugar, en la terraza de mi casa, y empezaba yo, miraba, y Dios fue entregando, porque Él pone carga, y esa carga se la entregamos a Él, o en oración. Y él fue entregando las familias, fue entregando las... Y yo dije, Dios mío, pero es mucha gente, o sea, está llegando mucha gente. Y éramos tres amigas que orábamos. Y entonces cuando alguien, el hermano de una de ellas, me lleva un cassette, y me Mm, dice, "Mm, mire, yo creo que esto es por lo que ustedes están orando. Y escucho yo a Enrique Escobar. Y yo, wow, este es, yo dije así, porque yo le decía al Señor que no sean religiosos, que sea, y que sea de una forma sencilla, así. Pero duré un año. Y yo me decía, persevera, persevera. Porque me espera, decían que la agenda del señor Escobar y Azucena estaba copada. Y yo no lo podía entender aquí en mi mente, ahora entiendo. Por todo el país, y por todos los países, por todo el mundo. Y yo me vi, ¿por qué no puedo venir aquí a adorar? Nunca fueron a la hora, pero fue en equipo. Ay, no, y Dios se tomó todo, hizo cosas maravillosas, restauró hogares, familias, hizo cosas lindas en los colegios. Dios se tomó, mejor dicho, pasaron cosas maravillosas. Después les contaré con más calma, pero así es. esa es para una segunda parte, pero me encanta, Olguita, porque tú eres perseverancia y es algo que realmente quien va a prevalecer es el que permanece y esa es la invitación del Señor. Tú eres perseverancia aún en la dificultad, en la oración y aún en esos momentos que no han sido tan buenos. Entonces, gracias, Olguita, porque nos has inspirado a no desistir. Muchas veces queremos tirar la toalla y hubo algo que hace muchos años yo decía, yo siempre le decía a Dios, yo voy a tirar la toalla. Y un día hablando con Enrique le dije, ay no, yo estoy que renuncio, esto a veces no es tan bueno como nos lo hacen ver. Y me decía, lo malo es que no hay oficina para entregar carta de renuncia. Entonces, cada vez que yo quiero básicamente tirar la toalla y no perseverar, me acuerdo que no existe otra forma. ¿Qué pasa? Hay que tomar fuerzas, hay que ir donde el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Eres una inspiración en perseverancia, en oración y en obediencia. ¿De qué? De hacer y obedecer la voluntad de Dios. Cosa que a mí se me dificulta muchas veces, pero cuando uno lo hace con agrado para honrar el corazón del Señor, el Dios no se deja esperar en respuesta. Y algo muy importante que hoy nos enseña Olguita para que ores por nosotros. Encontraste y te fue revelado, y yo creo que todas en este día pidámosle a Dios que sea revelado como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro amigo, como nuestro consejero, como nuestro esposo. Aún las que están casadas, porque esto no significa de que las que estamos solteras encontramos a Jesús como un esposo, porque a veces las que están acompañadas y casadas esperamos tanto del compañero y del esposo, ¿cierto? Eso que Dios nos puede dar, aún sin hacer a un lado el esposo. Dios puede coger y convertirse en esa persona importante para tu vida, que puede consentir, que puede traer el cariño, que puede traer
ese refrigerio al corazón, esas flores que tú quieres, ese consentimiento. Porque muchas veces lo estamos buscando y esperando de un hombre y los hombres son solo hombres. Gracias, Olguita. Yo sé que tienes mucho para contar porque también en el servicio sé y he escuchado que Dios se manifestó de una manera maravillosa en La Dorada, donde tocó muchas cosas y la gente no cabía. Sé que nos puedes hablar mucho del servicio, pero lo vamos a dejar para una segunda parte, mi reina. ¿Te parece? Gracias, gracias, sí, gracias, muchas gracias. Gracias a ti por compartir, pero antes de despedirnos de nuestras amigas, em, ora por nosotros y antes de orar, quiero hacer una cuñita. Recuerden que si no sabían o quiero recordarles que vamos a tener nuestra metamorfosis y metamorfosis para octubre 3 y 4 del 2026. Sé que es mucho tiempo en la ciudad de Cartagena, pero con eso pueden mirar tiquetes. Estoy arreglando para poder mandarles tarifas, precios y todas las cosas, pero hagan planes y sueñen con Dios en grande, que Él les puede Amén. llevar allí a vivir un tiempo maravilloso. Te dejo, Olguita, bendice nuestras vidas y danos de eso tan rico que tú tienes, que a mí me encanta. Bueno, papá Dios, gracias, gracias, gracias porque tú eres real, porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Gracias por estas amigas, Señor. Bueno, las bendigo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y clamo, Señor mío, para que seas tú revelando, Señor, a sus vidas, Señor, tu amor y tu poder en sus vidas, Señor, que ellas eh, se vean como tú las ves, Señor, y trae revelación de tu verdad a sus vidas cada día más, Señor. Hazlas conscientes de tu gran amor por ellas, Señor, y hazlas conscientes de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en ellas y con ellas, Señor. Padre Santo, que tú eres, Señor, ellas puedan disfrutar de lo que tú eres, Señor, que tú eres el el Señor de sus vidas, el Padre de sus vidas, el mejor Padre, el Padre por excelencia, Señor, el mejor amigo, el amigo fiel, Señor, que eres ese esposo, Señor, en sus vidas. Tú eres el consejero, Señor. Tú eres suficiente en sus vidas, Señor. Padre, tú eres el gozo tuyo es esa fortaleza que necesitamos para seguir cada día adelante, Señor. Padre, ayúdalas a permanecer en ti, Señor mío, a que se deleiten cada día más en ti, Señor, y ayúdalas a que escuchen tu voz y te obedezcan, Señor, porque vale la pena obedecerte a ti, Señor, y que estén cada día más y más enfocadas en ti, Señor. Ayúdanos a todas, Señor, a rendir nuestras vidas cada día más a ti. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret hemos orado con acción de gracias bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bueno, amigas, nos faltó, casi siempre nos falta, pero me lo gocé y me lo disfruté. Gracias, Olguita, por disponerte. Gracias por sacar tu tiempo, porque yo sé que vives ocupadita. Además de viajar, vives ocupadita. Pero gracias por estar aquí. Las bendecimos a todas. Gracias. Esperamos que este video mañana se comparte, lo compartan, se suscriban al canal y si hay alguna necesidad o petición, ahí en el canal nos pueden escribir lo que ustedes necesitan. Nos vemos el próximo jueves por el mismo canal a la misma hora. Se les quiere. Cuídense bastante. Chao. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.